Bueno, eso digo yo. Buenos días, queridos amigos, hermanos feligreses de nuestra parroquia del Santuario Guadalupe y San Juan Diego. Mi nombre es el Padre Humberto Martínez Gómez, soy párroco, pertenecemos a la diócesis de Parral y lo invito para que este inicio de esta tarde, de este viernes, me acompañe para hacer una breve reflexión sobre lo que estaremos escuchando hoy en nuestras Eucaristías. Vamos a escuchar en la liturgia de la palabra el Salmo número 31. De los 11 versos que tiene este Salmo número 31, vamos a escuchar solamente 4. Curiosamente, el verso 1, el 2, el 5 y el 6. Este Salmo nos habla de la culpa que se reconoce, del pecado que se reconoce y entonces pierde todo poder y todo valor cuando la culpa se hace propia y se reconoce como tal. Cuando la culpa no se ha reconocido, cuando se carga como un bulto pesado sobre nuestros hombros, nos hace cada vez más daño, nos lastima cada vez más profundamente. En este capítulo 3 del libro del Génesis que hemos venido escuchando en esta lectura continuada y que vamos a escuchar hoy, la maldad se hace presente en ese ambiente de armonía que Dios había creado para el hombre y su mujer, para Adán y para Eva. Entonces llega la maldad y se hace presente en la vida de esta pareja que ha sido puesta en un Edén, en este jardín precioso para disfrutarlo durante toda su vida. Y la maldad siempre llega y nos hiere. Y cuando la maldad nos domina, nos hace avergonzarnos de nuestros actos, nos hace avergonzarnos de los actos de nuestros hermanos y pretendemos escondernos de Dios. La culpa es lastimosa, la culpa es hiriente. Y cuando no la aceptamos, cuando no reconocemos como verdaderos hijos de Dios, que Dios tiene el poder y la facultad para perdonarnos, entonces nos echamos encima la tierra y quedamos sepultados, escondidos. Es lo que pasa con Adán y Eva una vez que han cometido el error de desobedecer un mandato directo de Dios. Van y se esconden, pretendiendo con eso evadir la responsabilidad que adquirieron al cometer el error, al llevar sobre sí la culpa. Y la culpa golpea con fuerzas. La culpa es capaz de destrozar familias. La culpa es capaz de destrozar vidas enteras cuando no reconocemos que nos hemos equivocado. Qué fácil hubiera sido, u otra historia se hubiera contado, si Adán delante de Dios se pone de pie y reconociendo su culpa, su error, le dice: Señor, he pecado contra ti, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, dice el hijo pródigo. Ahora trátame como cualquiera de tus empleados, pero reconozco mi culpa. El Salmo Miserere, el Salmo 50, que narra la culpa y esa catarsis interior que hace el rey David ante Dios, cuando reconoce que ha pecado. Pequé, Señor, pequé y me pesa. Es una forma de reconocer la responsabilidad que se adquiere al momento de cometer un error en nuestra existencia. Seguramente usted, que me está escuchando, que me está viendo, yo mismo. Yo recuerdo en alguna ocasión que falté a reconocer mi culpa. Cuando estaba en la escuela secundaria, más o menos a inicios de la secundaria, primero, segundo de secundaria, yo empecé a fumar. Y empecé a fumar y escondía mi cajita de cigarros y mis cerillos en el corral de mi casa, en un corral que estaba hacia el fondo de la casa. Y allá en medio de una madera que tenía mi papá, ahí escondía yo mi cajita de cigarros y mis cerillos para en las tardes, bajo el manto de la oscuridad y que nadie me viera, yo iba y me echaba mi cigarrito bien a gusto allá, tranquilito. Después tenía que hacer una serie de rituales para no ser descubierto, lavarme la boca bien, cepillarme perfectamente, lavarme las manos para que éstas no olieran y no tuvieran ningún vestigio de que había yo probado algún cigarro. Pero la sorpresa sucedió un día en la noche en que mi papá llegó con los cigarros y los puso sobre la mesa. Le preguntó a mi mamá que de quién eran esos cigarros. Mi mamá obviamente pues no sabía, le dijo: no, pues yo no sé.
Y dice mi papá, entonces, si no son de nadie de aquí, alguien se está brincando a mi casa, al corral, a fumarse un cigarro, porque la herramienta ahí está, las cosas que se pueden haber robado ahí están. Nada más existen esta caja de cigarros y estos cerillos que se me hacen raros. Y me dijo a mí, me preguntó directamente a mí, ¿son suyos los cigarros? Yo le dije, no, no son míos. Y yo por dentro me repetía, no reconozcas, di que no, que al cabo ahorita se calma. En eso me preguntó nuevamente, le estoy diciendo que si son suyos los cigarros. Yo le contesté, no, no son míos. Entonces hizo el ademán de desabrocharse el cinturón y quitarse el cinto. Yo dije, te va a dar un cintarazo nada más, tú di que no son tuyos. Y entonces me volvió a preguntar, le voy a preguntar por tercera vez, ¿son suyos? No, no son míos. Y entonces me dio un cintarazo en la espalda mi papá y me dijo, le pregunto otra vez, ¿son suyos? Y yo por dentro decía, no, no, di que no son tuyos, no te rajes. Y me dio otro cintarazo y entonces y me preguntó nuevamente, ¿son suyos? Le pregunto que si son suyos. Y entonces cuando levantó la mano, el brazo, para darme un tercer cintarazo, le dije, no, sí son míos, yo reconozco que son míos. Pero él mismo, mi papá, un hombre rudo, campesino, albañil, que no pasó más allá del segundo de primaria, pero que se rigió siempre con la honestidad, un hombre honesto, sincero, me dice y me hace saber a mí por qué no me dijo honestamente desde el principio que eran suyos, por qué no reconoció su culpa, por qué no reconoció su error, por qué no dijo, sí, son míos, yo estoy fumando, yo me estoy yendo por las tardes a contaminar mi cuerpo con ese cigarro. ¿Por qué tuvo que pasar todo el castigo y luego de todos modos reconoció su culpa? Lo mismo ocurre con Adán y con Eva. Se esconden, queriendo con eso tapar el error que han cometido, queriendo con eso ausentarse de la responsabilidad que han adquirido por haber quebrantado un mandamiento directo que Dios les había dado. Fíjese, el mal se agazapa, el mal se hace chiquito. Por eso hoy en la lectura del Evangelio que escuchamos, en este sordomudo que le presentan a Jesús, Jesús le dice esta palabra, efetá, que significa ábrete, porque el bien se abre, el bien se disipa, el mal se agazapa, el mal se esconde, el bien sale a la luz, el mal se está en la oscuridad, la maldad se hace pequeñita, el bien se hace grandísimo. La maldad está a salto de mata, la verdad no, el bien está esperando por cada uno de nosotros. Si el enfermo que está apartado ya de sí mismo requiere ser tocado por Jesús, cada uno de nosotros debería dejarse tocar por Jesús. Si deberíamos de dejarnos tocar por los demás para sentirnos parte importante del otro. Cuando una persona nos abraza y nos apapacha, pues nos sentimos parte importante de su vida, de su familia, de su comunidad. El abrazo es parte importante de la aceptación que sentimos por las demás personas. Hay que recordar también un dato importante. En la antigüedad, la enfermedad era considerada como parte del pecado, de la maldad. Si una persona estaba enferma, quería decir que el demonio lo había tocado, que el demonio había hecho estragos en su vida, ya sea de cualquier enfermedad física, la lepra, la mudez, la ceguera, la sordera. Todos esos eran consecuencias del pecado. Cuando Jesús se hace presente en la vida de nosotros, se van todas esas enfermedades, se van todas esas limitaciones que nos deja el pecado. El pecado nos limita. El pecado no nos deja andar abiertamente ni a la luz del sol. El pecado no nos deja mirar de frente a las personas. El pecado siempre nos tiene agazapados. El pecado nos tiene siempre sumisos, escondidos. Por eso cuando nosotros nos sentimos dominados por el pecado, nos avergonzamos de nosotros mismos. Nos avergonzamos de estar alrededor de los demás y pretendemos escondernos, queriendo así tapar nuestro pecado, queriendo así querer tapar nuestros errores y no hacernos responsables de lo que nosotros hemos hecho. Hermanos, los invito a que vaya usted a su salterio, vea este Salmo 31, lea los 11 versos que lo contemplan, que lo tienen,
Y escuche usted la bienaventuranza con la que empieza este salmo. Dichoso aquel hombre en el cual el Señor no encuentra ni delito ni engaño. ¿Qué quiere decir el salmista con eso? Quiere decir que el hombre que reconoce su pecado, el hombre que reconoce su error, ya no tiene delito, ya no engaña. En ese mismo momento queda limpio de todo. Y entonces puede presentarse victorioso ante el Señor, porque el Señor lo ha limpiado, el Señor lo ha purificado, se ha hecho presente en su vida. Lo invito a que si usted tiene un error que reconocer, lo reconozca. Al fin de cuentas, dice la Sagrada Escritura, no hay nada oculto que no llegue a saberse. No hay nada cubierto que no llegue a descubrirse. Este día, este viernes de esta quinta semana del tiempo ordinario, que ya estamos a la vísperas de entrar en el miércoles de ceniza, el Señor nos pone de manifiesto a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, nos pone enfrente esta realidad del pecado. Pero nos pone también más arriba de esa realidad la gracia abundante que brota de sus benditas manos. Arrepintámonos de todo corazón, reconozcamos que nos hemos equivocado y entonces la pureza llegará a nuestra vida, a nuestra existencia, y entonces nos presentaremos como verdaderamente hijos de Dios, limpios de todo, limpios de corazón. Bueno, eso digo yo. Lo invito personalmente a que se suscriba a mi canal de YouTube, Padre Humberto Martínez Gómez, para que encuentre este tema y otros temas de su gran interés. Suscríbase e invite a más personas a que hagan exactamente lo mismo, a que se suscriban. Dese un momento de reflexión, regálese un momento de reflexión, regálese unos cuantos minutos en su día, detenga un poco su caminar tan ajetreado, tan veloz, y entonces póngale pausa y escuche uno de estos videos para que usted también reflexione sobre lo que Dios quiere de su vida. Suscríbase a nuestro canal y no deje de vernos. Le agradezco que se haya dado este momento de reflexión. Muchas gracias y que tenga un excelente viernes.